Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. En cambio, había una mirada fría que reprimió sus emociones y tranquilizó a su novia. Este castigo no será como antes. ¿Vas a romper conmigo? No digas la palabra ruptura tan a la ligera, dijo Quinn con severidad. El rostro de Bonita se ensombreció. Sentía ira consigo misma cada vez que surgía un problema. Cualquier cosa que la perturbaba tendía a hacerla actuar de forma extraña. Hoy no tenía tanto miedo como antes, eso era cierto, pero aún quedaban algunas heridas. Y esas heridas comenzaban a hablar, haciéndola sentir aún más indigna de esa palabra. No soy dura contigo, solo quiero que sepas que esas dos palabras nunca se me han pasado por la cabeza y tú tampoco deberías pensar en ellas. Quinn vio un destello de luz en los ojos de su amada, así que decidió tranquilizarla. Cualquiera que fuera su problema, lo encontraría y lo resolvería. Solo espera y verás. ¿Lo entiendes? Quinn preguntó de nuevo, esperando una respuesta, ya que la niña permaneció en silencio. Sí, claro que lo entiendo. Bien, entonces trabaja duro, ¿de acuerdo? Espero que hoy te vaya como quieres. Y cuando la suave mano de su novia descansó sobre su cabeza, acariciándola suavemente, todos los pensamientos caóticos en la mente de Bonita se calmaron inmediatamente. Bonita trabajó todo el día con el ánimo agotado, pero a poco empezó a sentirse mejor con el paso del tiempo. Con sus habilidades y su trabajo en un campo que amaba, la joven sintió que valía la pena. A veces sus colegas acudían a pedirle ayuda, lo que hacía que Bonita se sintiera valiosa y talentosa. El ambiente que la rodeaba también la hacía sentir igual a todo lo demás, un marcado contraste con lo que sentía cuando estaba cerca de su pareja. Aunque Bonita siempre se recordaba a sí misma que debía mantener la frente en alto, ser valiente y no doblegarse ante nadie, a veces el estatus social la obligaba a bajar la cabeza, incluso cuando no quería. No quería sentirse así, pero tampoco sabía cómo cambiarlo. Bien hecho, sin ti probablemente me habría metido en problemas. El jefe del departamento dijo eso con una expresión de alivio, ya que el trabajo se había completado a tiempo y habían recibido elogios de su superior. Además, se había cumplido los objetivos de ventas. Gracias, señor. Seguiré apoyándote este año para que puedas ganar las recompensas y bonificaciones que mereces. Bonita sonrió brillantemente, sintiéndose encantada. Gracias de nuevo, señor. El ambiente laboral de hoy hizo que la joven se sintiera mucho mejor. Se sintió reconocida y podía mirar a los demás con confianza. Además, su novia seguía llamándola y enviándole mensajes constantemente. Bonita sintió que sus inseguridades se desvanecían poco a poco. Aunque su estatus social no era comparado al de sus compañeros, sus habilidades eran inigualables. Bonita solo esperaba que algún día tuviera el valor de estar a su lado, sin que nadie volviera a criticarla ni juzgarla. Después del trabajo, la joven decidió dar un paseo por la zona comercial cercana a su empresa. Quería comprar verduras frescas e ingredientes para guardar en el refrigerador y preparar la cena para su novia, quien seguramente estaba agotada tras una larga reunión. Ese día podría haber sido un día normal si la joven no hubiera sentido que una mirada fija le observaba durante todo el camino. Los reflejos en los edificios revelaron una figura vestida de negro, con una capucha que la seguía a distancia. Bonita no pudo ver con claridad su rostro, pues una máscara negra lo ocultaba. Solo se le veían los ojos. No sabía si era hombre o mujer, no sabía nada, salvo que intentaba caminar lo más rápido posible, sintiéndose cada vez más insegura. Su mano apretaba con fuerza la correa de su bolso. El corazón le latía tan fuerte que respiraba entrecortadamente.
Al llegar a una zona concurrida, Bonita decidió llamar a su novia. No estaba segura de si estaba en una reunión, pero quería preguntarle algo para estar segura. Le temblaban ligeramente las manos. La figura parecía exactamente la de un viejo amigo con el que alguna vez había sido cercana. Pero ¿no estaba esa persona en prisión, pagando las consecuencias de sus actos? No tardó mucho tiempo en conectar la llamada. Bonita escuchó la voz de su amante. Al principio parecía que estaba en una reunión. ¿Has regresado a nuestra habitación? ¿Puedo preguntarte algo? Dime por qué te tiembla la voz. ¿Pasó algo? Queen, ¿le ordenaste a alguien que me siguiera? Al otro lado el silencio se prolongó. Bonita solo oyó los tacones altos contra el suelo, haciendo eco. ¿Dónde estás? ¿Te sigue alguien? Ve a un lugar concurrido. Voy enseguida. Bonita escuchó un suspiro, el sonido de unos tacones altos acelerándose, mezclado con la voz susurrante de su amante en su oído. Nunca le ordené a nadie que te siguiera. Al oír eso, el corazón de Bonita se aceleró aún más. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.